Vamos a empezar de inmediato el programa. Ya se encuentra aquí en nuestros estudios el congresista Hernando Guerra García, él es presidente de la Comisión de Constitución, representante de la bancada de Fuerza Popular. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está? Hemos visto las imágenes y lo primero que quería preguntarle es por qué ante la situación diera la impresión que el Congreso dilata el tema del adelanto de elecciones. Usted ha dicho que ve bastante difícil que este adelanto se pueda producir este año. Pero si hay voluntad política, algunos expertos sostienen que se podría hacer un cronograma ajustado que permita de alguna manera ofrecer algún tipo de salida, ¿no?, a este desborde popular que estamos registrando los últimos días. Bueno, yo primero diría que no es un desborde popular, ¿no? Son manifestaciones de un grupo que lo hace además a partir de la violencia. Tenemos millones de peruanos, Mabela, que no salen a las calles, pero que salen a trabajar y que no bloquean las carreteras y que también deben ser escuchados. Y muchos de ellos lo que quisieran es estabilidad. No necesariamente quieren ni revueltas, ni una asamblea constituyente, y quisieran un proceso ordenado. El Congreso no es que dilate ni se oponga. Nosotros le hicimos una pregunta concreta el año pasado, cuando votamos el adelanto de elecciones. Invitamos al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP, estuvieron ambos en el hemiciclo, presentes, y les preguntamos si era posible hacer las elecciones en el 2023. Mi partido, Fuerza Popular, nosotros planteábamos julio de 2023. Ese fue nuestro planteamiento inicial, no nos respondieron, no dijeron que no se podía, planteamos octubre, y eso lo planteó mi partido, y la mayoría votó porque sea abril de 2024. La mayoría del Congreso. La mayoría del Congreso. Dice usted. El problema es que el Congreso va perdiendo legitimidad, ¿no? Y no podemos negar, nos guste o no, que la cantidad de personas en las calles ha crecido. La cantidad de regiones que hoy están comprendidas en el estado de emergencia ha aumentado. La cantidad de vías bloqueadas permanece o crece. Y la violencia ha aumentado. La violencia también. Y los planes y nadie de cierre han aumentado. Justifica, claro, por supuesto, la violencia. Pero lo que sí es cierto es que hay un rechazo mayoritario, y eso se ha medido en encuestas, para el Congreso y para el gobierno de la señora Boluarte. Sí, la señora Boluarte incluso en su último mensaje le ha dicho al Congreso, hagamos todos los esfuerzos para que esto sea lo antes posible, porque parece que no habrá otra alternativa, claro, para devolver algo de paz, sino devolverle a la ciudadanía la capacidad de elegir nuevas autoridades, porque estas no han funcionado. Albert Einstein decía que si uno hace las mismas cosas, obtiene los mismos resultados. Si queremos tener otros resultados, no hay que hacer las mismas cosas. No podemos ir a elecciones con las mismas reglas, porque vamos a tener no los mismos resultados, vamos a tener peor, un Congreso peor. Lo que nos ha demostrado estos 2 años y medio o 2 años de Congreso es que las reglas que tenemos actualmente no funcionan. Necesitamos, por ejemplo, una Cámara tranquila, donde no se maten los congresistas y pueda revisar sin iniciativa de ley. Eso es un Senado. Lo han dicho todos los constitucionalistas que han pasado por la Comisión de Constitución, a los cuales hemos invitado. ¿Y eso no lo puede hacer un Congreso, digamos, que no sea este Congreso, sino el siguiente que se elija? Con el siguiente que se elija tendríamos 5 años más de un Congreso no bicameral. Entonces, las reformas se tienen que hacer antes, porque tendríamos que elegir senadores y diputados. Si vamos a elegir congresistas... ¿Y cuánto tiempo le puede tomar al Congreso hacer esas reformas? Por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Estas siguientes 2 o 3 semanas, que queremos entrar en eso. Lo que no se puede hacer es todas las reformas. Claro. Le digo, Fernando, tú estabas por la mañana, decía que hay que elegir. No se puede hacer todo en una circunstancia como esta. No podemos negar que hay un descontento también, no podemos negarlo. Hay protestas justificadas, ¿no?, a las que se han sobrepuesto o dentro de las cuales, digamos, se han incorporado o han ingresado estas, que yo coincido con usted, son violentistas sin duda y que defienden otros intereses. Intereses de, claro, a ver, grupos económicos que están al margen de la ley. ¿Correcto? En eso estamos de acuerdo. Pero el punto en cuestión es que si la propia Dina Boluarte le está pidiendo al Congreso, por favor, pisemos el acelerador. Nadie ha dicho que eso no se va a hacer, y yo estoy de acuerdo con que se haga y con que esto se acelere. Ojo, ojo. Y lo primero que hay que hacer es adelantar la votación segunda que debe haber, porque lo que sucede es que tiene que haber 2 votaciones en 2 legislaturas. Para la reforma. Para
no solamente para la reforma, sino para el adelanto de elecciones. Entonces ya votamos una, y lo que hay que hacer es que esta legislatura que empezaba en marzo, hay que correrla hacia febrero para votarla inmediatamente y lograr que existan estas elecciones el 2024. Eso es el 15, ¿correcto? Debería ser el 15, ojalá. Pero ayer nos ojalá los congresistas lo aprueben. Se tiene que esperar un mes, no pudo ser el primero, digamos. Si se hace el primero, no tenemos reformas constitucionales, no tenemos bicameralidad. Entonces, claro, esto sin explicar, uno no lo entiende, pero cuando uno lo explica, y eso es parte de lo que los grupos violentistas saben, ellos dicen que se haga el 1 de febrero, o algunos congresistas salen irresponsablemente a decir que se adelante al 1 de febrero, ok, pero nos vamos a ir al 1 de febrero, vamos a adelantar las elecciones y vamos a ir con el mismo sistema político que ha fracasado, un sistema político que tiene que ser reformado, que tiene que cambiarse, entre otras cosas, esta gran reforma que es la bicameralidad. La pregunta que muchos se hacen es, ¿este Congreso, el actual, tiene la legitimidad para hacer los cambios? Tiene la urgencia de hacerlo, tiene el deber de hacerlo, y nunca vamos a encontrar siempre un buen tiempo. Suspender, por ejemplo, Fernando, la semana de representación no pudo ser una alternativa, teniendo en cuenta que muchos de los congresistas de regiones, por ejemplo, no van a viajar. Opino lo mismo. Yo también. ¿Sí? Yo estaba porque no se suspenda la semana de representación. Porque se suspenda y que sigamos teniendo sesiones de Constitución. Yo no puedo tener una sesión más de Constitución. Eso lo pidieron algunos congresistas, lo pidieron en Junta de Portavoces, muchos de los cuales eran los de izquierda, que decían que queremos tener la semana de representación. Para mí, me parece que no debió hacerse así. Pero quería referirme, hemos tenido en la Comisión de Constitución constitucionalistas, expertos, organizaciones civiles, transparencia, el Acuerdo Nacional, la Cámara de Comercio, el Movimiento de Integridad, todos coinciden en que lo mínimo que debería hacerse es tener bicameralidad, consenso único. ¿Okay? Y la principal reforma debería ser esa. Y preguntado por ello, Fernando Tuesta, quien tú has citado, dijo, nunca vamos a encontrar el mejor tiempo, hay que hacerlo. Porque nuestro país no puede volver a estar en la misma situación. Vamos a volver, vamos a tener un Congreso nuevamente inexperto, nuevamente con mucha pelea. Yo calculo además que las elecciones que se vienen van a ser mucho más polarizadas. Necesitamos, Mávila, una Cámara que reflexione, como es el Senado. Somos de los pocos países en el mundo que tenemos una sola Cámara. Hernando, entendiendo esa posición y la urgencia, en efecto, de una reforma de esa naturaleza. De acuerdo además a lo que han dicho especialistas en el tema, ¿no? Especialistas en el sistema político y el sistema electoral. Se encontrará consenso porque fíjese lo que ha ocurrido con la eliminación de la cuestión de confianza. Las bancadas de izquierda han dicho que no y no se ha podido conseguir los votos que se requiere para aprobar en 2 legislaturas una reforma constitucional. Entonces, ¿se podrá aprobar o conseguir la bicameralidad teniendo en cuenta esta actitud de las bancadas contrarias? Es difícil. Yo soy de los que no me rindo. Cuando propusimos que las elecciones sean 1 de julio y luego octubre de 2023, esa fue propuesta de nuestra bancada y de Fuerza Popular, se dijo, no, hagámoslas después para poder hacer las reformas. ¿Quién dijo eso? Todas las bancadas. Y hoy vemos que las bancadas de izquierda se oponen a esta primera reforma. ¿Y por qué cree que se oponen? Porque el caos es el medio en el que viven. Y agudizar las contradicciones es casi un lema para la izquierda. Mientras más agudizadas estén las contradicciones, mientras más caos social, mejor les va a ir a ellos para ir imponiendo su plan de ir hacia una asamblea constituyente al estilo Bolivia o al estilo Chile. Ojalá que los partidos puedan aprobar las otras reformas. Yo lo veo difícil, pero hay que hacerlo. Y ojalá que también los partidos ratifiquen que las elecciones deban adelantarse, porque falta una segunda votación. Claro, pero fíjese que usted me acaba de decir que aquí las bancadas de izquierda están, de alguna manera, interpreto yo sus palabras, no las pongo en su boca, pero saboteando la posibilidad de reformas porque les conviene políticamente. Eso es lo que más o menos nos ha dicho. Por supuesto. Por lo mismo,
este Congreso, en medio de la coyuntura en la que se encuentra, con esa posición que usted ha dicho, que es una posición que lo que quiere es más bien buscar el caos, ¿está en condiciones de emprender reformas? O más bien lo que debería ser muy ejecutivo y empezar a acelerar los plazos e ir y vamos a medirnos en las urnas. Si yo quisiera hacer lo que nos conviene políticamente, diría, vamos a las urnas, no hagamos nada. Porque insistir y buscar estas reformas no es popular. Pero uno, repito, tiene que hacer lo que considera correcto para su país. No, entiendo que usted tenga buena voluntad y entiendo que haya reformas que haya que hacer. No necesariamente, lo que nos preocupa es que esto ya tenga también un futuro negado. Es decir, que no se vaya a poder aprobar porque de antemano se sabe lo que va a ocurrir cuando se sometan estas reformas a votación. Yo no creo en los futuros negados. Yo creo que se pueden hacer cosas. Yo he hecho una primera conversación con varios voceros. Me ha sorprendido su posición y yo calculo que también es pues ponerse frente a las protestas. Yo recuerdo que usted ha declarado además sobre el tema de cuestión de confianza que había conversado con otros voceros y que todo apuntaba a que se aprobaría la reforma, sin embargo no ocurrió. El tema de la confianza es un primer tema que queríamos ir viendo, ir sondeando. Yo espero que reflexionen las bancadas. Si no, lo que tendrán que hacer es ir a referéndum de esas reformas y a referéndum si no votan por delante de elecciones, ¿no? Y eso sería una cachetada para el Congreso y para los políticos que estamos en el Congreso, porque el 99.9% dirá, oigan, váyanse y hagan estas reformas de una vez, o que las haga otros y chao. Si a eso se quieren exponer, el gobierno, bueno, es su tema. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, ha dicho que la presidenta no renuncia. La presidenta ha dicho no renuncio. Pero llegado el caso, Dina Boluarte renuncia. La mesa directiva del Congreso, digamos, presidida por el señor Williams, tendría que buscar representantes de consenso. ¿Y eso en qué terminaría? Bueno, eso es lo que... ¿Quién podría asumir, cree usted, esa transición que también presionaría a acortar el plazo? Yo creo que la transición es la transición de la Constitución. Yo creo que debería ser el presidente del Congreso. Es decir, el congresista Williams tendría que ser quien conduzca ese proceso electoral. Es la línea de sucesión. Esto de decir y volver a repetir, o sea, vamos a hacer un reloaded, ¿no? De la época de Sagasti y volver a escoger a otro. Ahora, lo que hay que señalar es que lo que ha comentado hace un momento usted ha dicho, hay protestas sociales. Son protestas políticas, Mávila, no son protestas sociales. Todas. El lema es este. ¿Cuál es el lema? Que renuncie Dina Boluarte. Y además es incongruente, ¿no? ¿Y esos radicales tienen esa capacidad de convocatoria? Cierren el Congreso. Ni siquiera plantean, o sea, cerrar el Congreso es algo inconstitucional. Yo entiendo, es inviable. Pero, es decir, y lo tercero, no se puede decir, vamos al caos. Pero y lo tercero es asamblea constituyente. Entonces, si renuncia Dina Boluarte y cierran el Congreso, pregunto, ¿quién convoca a la Asamblea Constituyente? Es una locura. Por supuesto, ¿quién firma y quién destina el presupuesto para el proceso electoral? Es decir, no podemos caer en el desgobierno. Sí. El asunto es que tampoco se puede generalizar. Es decir, sí hay gente que siente que tanto Ejecutivo como Congreso no están a la altura para, por lo menos, enmendar el camino de la democracia peruana en este momento. Y por ello, me parece correcto que hayamos decidido adelantar las elecciones, nosotros pensábamos antes, por ello me parece correcto que además la misma presidenta haya dicho no me voy a quedar hasta 2026 y hay que comenzar, a ver, la mínima reforma y lo otro es, ojo, darle oportunidad a los partidos políticos a recomponerse, a respirar y a presentar candidatos de consenso, hay todo este proceso, ¿no? Me gana el tiempo, pero le agradezco que haya estado con nosotros esta noche.